Estas dos corrientes filosóficas contrarias entre sí, donde menciona que el idealismo es la idea, lo principal, lo más importante, y que la realidad y la conciencia determinan la mente. Por otra parte, el materialismo dice que no, que lo más importante es la materia, que esta es la única realidad, y menciona que la mente y el comportamiento humano pues está regido por procesos físicos y biológicos. En el método, para el idealismo se trata más de la metafísica, de hacernos cuestionamientos sobre, por ejemplo, la creación del universo o este tema de Dios, donde si existió o no existió Dios. Él fue el único creador, por ejemplo, de todo el universo. Y viene más determinado a cuestionarnos pensamientos que no son tangibles, más bien son intangibles, o sea, que no son palpables y que son abstractos. Quiere decir que toma la mente como objeto y no como sujeto. Lo contrario del materialismo, que es más tangible, más palpable, o sea, se conoce, se es conocible y está más orientado a una aproximación a la ciencia, al método experimental. Entre los principales argumentos de las teorías con orientación materialista podemos señalar los siguientes. Primero, la mente nace en la materia. La mente no es algo mágico ni separado del cuerpo, depende del cerebro y de procesos físicos. Segundo, no hay mente sin cuerpo ni sociedad. Para poder pensar y sentir, necesitamos nuestro organismo como la interacción con otras personas. Tercero, el lenguaje nos hace humanos. Hablar y comunicarnos es lo que permite desarrollar pensamiento complejo y conciencia. Cuarto, la historia moldea la mente. Cada persona se forma en un contexto cultural e histórico que influye en cómo piensa y actúa. Quinto, la ciencia es la base del conocimiento psicológico. Las teorías deben de comprobarse con observación y experimentación, no con creencia. Y sexto, la mente cambia, no es estática. El psiquismo evoluciona con la experiencia, la educación y la práctica social. Sobre los fundamentos epistemológicos destacamos primero la realidad objetiva. Se señala que la mente y la conducta son producto de la materia y el entorno físico. Segundo, el método científico. El conocimiento se obtiene mediante observación, experimentación y evidencia empírica. Tercero, el materialismo dialéctico. Plantea la explicación del psiquismo como proceso histórico, social y biológico. Cuarto, la unidad teoría y práctica. Se sostiene que la práctica valida la teoría y guía la acción psicológica. Quinto, interdisciplina, la integración de biología, neurociencias y ciencias sociales para comprender la mente. Sexto y último, consideraciones formales. Las teorías deben de tener criterio ontológico, epistemológico, metodológico y hermenéutico. Fundamentos y argumentos epistemológicos de las teorías con orientación idealista. El idealismo es una de las familias de teorías filosóficas que sostiene que la realidad fundamental es la conciencia, la mente o las ideas, y que el mundo material que percibimos es de alguna manera dependiente o una manifestación de estas entidades mentales o espirituales. Fundamentos epistemológicos. El idealismo sostiene que el conocimiento no es un reflejo pasivo de una realidad externa, sino una construcción activa de la conciencia. Premisa del sujeto pensante. La única certeza indudable es la existencia del sujeto pensante. La mente es el lugar donde ocurre el conocimiento, y cualquier objeto conocido debe pasar necesariamente por la conciencia. Limitaciones a las ideas. El conocimiento es inherentemente limitado a las ideas dentro de la mente del perceptor. No podemos demostrar o conocer la existencia de la materia si no está siendo pensada o percibida. Argumentos centrales. Los argumentos del idealismo se dirigen a justificar por qué la realidad debe ser mental o ideal a partir de cómo la conocemos. Inseparabilidad entre el objeto y sujeto. Todo lo que conocemos son ideas que existen en la mente del observador. Coherencia lógica del sistema. Sostiene que las ideas tienen existencia autónoma y son más reales que las cosas materiales. Argumento ético y teológico. Los valores, la moralidad, la verdad y el propósito, teología, son centrales para la experiencia humana. Si el universo fuera puramente material, ciego e inherente, la razón, la moralidad y los valores serían subproductos accidentales y carecerían de un significado objetivo o trascendental. Continuando con la exposición, objeto de estudio de las teorías psicológicas materialistas. Entre ellas está el conductismo operante, donde menciona que su objeto de estudio es el aprendizaje del comportamiento a través de las consecuencias y cómo a través de la probabilidad que ocurra una respuesta, ¿no? Por ejemplo, el ratoncito pulsa el botón, ya sea cuando esté en rojo o verde, dependiendo qué es lo que le da, ¿no? O ya sea una distribución de alimentos o un choque eléctrico, ¿no? Él aprende a presionarlo, lo que le da alimento. Y el conductismo clásico, pues está más determinado por dos estímulos, ¿no? Un estímulo hace que uno, en acción de uno, aparezca el otro. Por ejemplo, el estímulo condicionado, que podría ser una campana, cuando le estás dando alimento a un animal, esta campana representa que se le acerca el alimento también cuando suena. Pero una vez que tú le quitas el alimento y nada más le das la campanita, pues el perro empieza a salivar. Y su principal objeto pues es la conciencia.
los procesos fisiológicos externos principalmente. Y tenemos también la psicología cognitiva, que el objeto de estudio es cómo las personas adquieren, procesan, almacenan y recuperan la información. Estos procesos cognitivos, principalmente como por ejemplo la resolución de problemas o el lenguaje, entre otros, pues esto hace la psicología cognitiva de cómo se da eso. El histórico cultural, más como una historia del antepasado del ser humano, ¿no? Como estos comportamientos, como la guerra, por ejemplo, empezó a moldear un comportamiento al humano, ¿no? Y donde menciona que el objeto de estudio pues es la construcción de la mente a través de lo social y lo cultural, el conocimiento de la conciencia humana en los signos y el lenguaje, la motivación y el aprendizaje. Objeto de estudio de las teorías psicológicas idealistas, donde ejemplificaremos con un consultante con trastorno de ansiedad. Estructuralismo. El objeto de estudio es la estructura de la conciencia, los elementos básicos de la experiencia mental. La ansiedad se consideraría un tipo de afecto o sentimiento. El objeto del estructuralista no sería tratar la ansiedad como un trastorno o una reacción adaptativa, sino analizar los componentes elementales mediante la introspección controlada. Funcionalismo. El objeto de estudio son las funciones y propósitos de los procesos mentales. Analizar la ansiedad como un mecanismo natural de supervivencia que pone al organismo en estado de alerta ante posibles amenazas o peligros. Psicoanálisis. Su objeto de estudio son los procesos conscientes e inconscientes, sueños, fantasías, deseos, las manifestaciones sintomáticas en conducta, afecto y relaciones intrapersonales. Para ejemplificarlo, podemos tener tres vertientes: conflictos intrapsíquicos, que sería investigar los conflictos entre el ello y el yo que intentan mantener un equilibrio. La ansiedad es una alarma que surge cuando el yo se siente amenazado por estos impulsos. Y por último tenemos al humanismo. Su objeto de estudio es la experiencia subjetiva, la autorrealización, la motivación. Y aquí también podríamos tener diferentes vertientes para su ejemplificación. La experiencia consciente. El humanismo estudia que la persona vive y experimenta la ansiedad en su vida cotidiana, sin juzgarla ni verla solo como un síntoma patológico. Podemos decir que el idealismo sostiene que la validez del conocimiento reside en su coherencia racional o en su existencia como idea dentro de la mente. Esto convierte al sujeto pensante no solo en el receptor, sino en el co-creador activo. Los objetos de estudio de las teorías psicológicas reflejan diversidad y riqueza de esta disciplina. Mientras algunas teorías se centran en procesos internos como la cognición y las emociones, otras analizan la influencia del ambiente, la cultura y las experiencias en la conducta. Esta variedad de enfoques demuestra que la psicología no puede reducirse a una sola explicación, sino que requiere integrar diferentes perspectivas para poder comprender la naturaleza humana en toda su complejidad. Conocer los objetos de estudio es fundamental para aplicar la psicología en ámbitos como la educación, la salud y la vida cotidiana.